en el primer debate de esta temporada vamos a encarar las circunstancias en las que transita el agitado curso político de la vida municipal de Jerez. En el barómetro del CIS de comienzos de octubre, y hablamos a nivel nacional, la situación política se ha disparado 5 puntos. El bloqueo y los propios políticos, las personas, son los principales problemas del país. Eso sí, aunque la situación política cada vez nos preocupa más, sigue estando por detrás del paro o de la corrupción. Jerez no es menos. Las relaciones derivadas de la no aprobación de los presupuestos, de la diferente manera de enfocar el asunto del expediente de regulación de empleo, han enrarecido las relaciones entre el gobierno local y sus socios de investidura, al punto que Ganemos. Jerez ha decidido cancelar sus reuniones quincenales con el equipo de gobierno, o Izquierda Unida ha pedido la dimisión en varias ocasiones. Ayer mismo, desde el gobierno, se destacaba el alto grado de cumplimiento que a su juicio se ha dado de las medidas acordadas en el pacto de investidura, hasta un 90% cifraba. ¿Está paralizada la actividad institucional en Jerez? ¿Acabará este momento con una vuelta a la calma o estamos ante un punto de inflexión? ¿Son suficientes estas medidas llevadas a cabo por el gobierno con las que justifica su gestión? ¿Qué alternativa política se vislumbra a la luz de las circunstancias de estas últimas semanas? ¿Dónde queda la ciudad en todo esto? ¿Están abocados los actores de la vida política local al entendimiento como defiende el gobierno local? La situación política del ayuntamiento, esta noche, a debate. Pues un placer saludarles, buenas noches y bienvenido al primer debate de esta nueva temporada aquí en Onda Jerez Televisión. Sin lugar a dudas vamos a abordar el tema municipal que más titulares ocupa, que más espacio en los medios de comunicación y probablemente, como van a comprobar, que también genera más comentarios en la calle, aunque existe un notable distanciamiento en el interés de los ciudadanos sobre la política, no solamente en Jerez, sino a tenor de lo que está pasando en el conjunto del país, como verán en varias preguntas que hemos hecho en la calle a los jerezanos y a las jerezanas. Van a hablar esta noche representantes de los partidos políticos en la Corporación Municipal, en el Pleno del Ayuntamiento. Presento en primer lugar a Manuel Fernández de Ganemos. Muy buenas noches y bienvenido. Manuel, me gusta empezar directamente con la pregunta con la que yo enfocaba este programa. ¿Está paralizada la actividad municipal para Ganemos? Está paralizada y nosotros tenemos una tremenda decepción en el aspecto de que la gente de Ganemos ha hecho un esfuerzo brutal a la hora de trabajar en las tres patas sobre las que sustentábamos la política de esta ciudad, que eran el presupuesto, el plan de ajuste y el ERE, y en el momento que la señora alcaldesa decidió no participar o no incorporar a los trabajadores del ERE con las necesidades que tiene este ayuntamiento, pues se ha caído una de las patas, por lo que se cae el resto de los demás. ¿Por qué? Porque van hilados. Es decir, nosotros en el plan de ajuste, después de hacer un esfuerzo con nuestra gente en asamblea, en cierto tipo de cosas, conseguimos que se pudiera, o porque el Pleno lo había aprobado así, se reincorporaron los trabajadores del ERE y se libraron los dineros suficientes, tanto en el plan de ajuste como en el presupuesto, para incorporar a estos trabajadores. Por necesidad, que hay que dejarlo bien claro. Es decir, tenemos ahora mismo bloqueado el sistema en tema de bienestar social, porque hay 1.200 solicitudes en el tema de dependencia y están bloqueados porque faltan trabajadores sociales que están en el ERE. Se llega a un acuerdo de emergencia en un pleno para poder contratar a trabajadores ahí, no se han hecho. Es decir, por eso decimos que todo se sustenta sobre esas tres patas. A partir de ahí, cuando se toman esas medidas unilaterales como ha tomado Mamen Sánchez, pues lo que ha hecho es que se nos ha caído y estamos completamente decepcionados. Muchas gracias por la concreción, Domingo. Pedro García, Izquierda Unida, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. ¿Qué considera usted, su partido por extensión, sobre la situación actual? ¿Está paralizada institucionalmente, está paralizada la actividad política del gobierno? Más que paralizada, yo diría que está convulsa. Está convulsa en tanto y en cuanto este gobierno del PSOE se basa, su respaldo está en esos dos socios de investidura que hasta la fecha hemos estado apoyando en mayor o en menor medida las distintas propuestas, las distintas medidas de gobierno que se han ido llevando a cabo, pero el devenir de este primer año de legislatura, en donde de empezar una acción de gobierno colaborativa en la que se tiran en cuenta los dos socios de investidura,
a pasar a ejercer el rodillo político gobernando con 7 concejales como si tuvieran mayoría absoluta, pues ha ido haciendo que las relaciones se fueran deteriorando. En este sentido, como digo, está bastante convulsa. Basta como ejemplo lo que ocurrió el pasado viernes en la Comisión de Pleno de Economía, en la que el Gobierno fue incapaz de conseguir los apoyos suficientes para que se pudiera convocar con carácter de urgencia ese pleno, y esperamos que ese mensaje le haya llegado claro y alto al Gobierno de que quizás se pueda gestionar lo que es un ayuntamiento como el de Jerez con 7 concejales, pero lo que está claro es que un proyecto de ciudad precisa de 14 votos en el pleno. Muchas gracias. Antonio Saldaña, Partido Popular, buenas noches. Bienvenido también a Onda Jerez. ¿Qué piensa su partido sobre la situación actual? Les traslado la misma pregunta. Bueno, pues yo creo que más que como partido habría que hacer una reflexión como ciudadano, ¿no? Yo creo que hoy lo que se está viendo, por ejemplo, en este debate refleja la situación que tiene ahora mismo el ayuntamiento, ¿no? Un debate en el que, en teoría, debemos estar representados todas las fuerzas políticas, Ganemos, Izquierda Unida, Ciudadanos, el PP y el PSOE, y precisamente el partido que sustenta el gobierno, el partido que marca o debería marcar el impulso a la actividad institucional, no está presente en este debate y no ha venido, ¿no? Yo creo que eso no había ocurrido nunca, ¿no? Es decir, puede que falte un partido determinado, pero que el que sustenta al gobierno, diríamos, pierda el debate por incomparecencia, eso no había ocurrido nunca. Entonces, claro, que eso ocurra en una ciudad como Jerez, a estas alturas, diríamos, de siglo en la que estamos, y teniendo en cuenta todo el histórico que se ha producido, pues la verdad es que es algo que los jerezanos no se merecen tener un gobierno que esté ausente y que no aparezca, ¿no? Dicho esto, lo que se está viviendo no es más que fruto de lo que dice el refranero español, ¿no? Lo que mal empieza, mal acaba. Y estas son las consecuencias de haber empezado una historia basada en un engaño a los ciudadanos, porque quien estaba ostentando la alcaldía no había sido la opción preferida por los ciudadanos, y un engaño en el que ha habido unos determinados socios de investidura que no han entrado en el gobierno, pero que han seguido manteniendo una situación que claramente era insostenible, ¿no? Eso es lo que se está produciendo ahora. Ahora se está produciendo, diríamos, después de estos 15 meses, creo que han sido los que llevamos en el nuevo gobierno, se está empezando a ver los efectos de aquella famosa frase que dijo Mamen Sánchez, que entrar a gobernar con 7 concejales era engañar a los jerezanos. Eso está grabado, eso es así, ¿no? Y lo que esperamos, y por un lado evidentemente la responsabilidad que tienen los que lo han apoyado, en este caso la investidura, que es Ganemos y Izquierda Unida, de tomar decisiones si realmente, bueno, pues no están de acuerdo con la situación que están, pero entiendo que la máxima responsabilidad no es ya de ellos. La máxima responsabilidad es de quien está ahora mismo en el gobierno y que está haciendo una acción por incomparecencia, ¿no? Y se está viendo, ¿no? Tienen que reflexionar, tienen que darse cuenta de que se han equivocado, tienen que reconocer el error de haber entrado a gobernar sin tener los apoyos suficientes del pueblo de Jerez, y tienen en cierta manera que dar paso a una opción que sea la opción, en este caso, más votada, una opción probada como es la opción del Partido Popular. Si no queremos que la ciudad siga pues por la deriva a la que lleva. Gracias. Carlos Pérez, Ciudadanos, muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches. Pues realmente, para responder a tu pregunta, yo creo que la respuesta está clara. La ciudad está realmente paralizada, y para explicártelo pues voy a hacer alusión al balance que hicimos de Ciudadanos en mayo de este mismo año, que hicimos un balance para el primer año de legislatura de la señora Mamen Sánchez, y en ese balance los periodistas me preguntaban a mí particularmente, que si creíamos que Mamen Sánchez iba a terminar o no iba a terminar esta legislatura. A lo que yo le respondí que la pregunta no es realmente esa, sino que la pregunta es cómo va a terminar esta señora Mamen Sánchez la legislatura, y el tiempo nos está dando la razón, ¿no? O sea, que la pregunta es cómo va a terminar Mamen Sánchez la legislatura. Y esto lo decimos porque creemos firmemente que la alcaldesa no va a dimitir, por mucho que se lo pidan sus socios de investidura,
por circunstancias políticas, circunstancias personales. Creemos que no va a dimitir ni ella ni ningún miembro de su gobierno, pero es que aparte también sus socios de investidura, es decir, Ganemos, Podemos y Izquierda Unida, pues que son los grupos que la apoyaron hacia la alcaldía, pues tampoco presentan ninguna alternativa, ¿no? Por un lado vemos que Izquierda Unida sí parece que tiene intención de coger algo de poder, alguna delegación, se está mostrando bastante favorable, pero por otro lado en Ganemos pues parece que hay una tendencia que dice que sí. Ahora nos hemos enterado hace poco que Podemos parece que no se lo permite, con lo cual entre unos y otros tenemos una situación de bloqueo absoluto que estamos pagando todos. Queremos recordar que el pasado mes de junio, en el proceso de investidura de Manuel Sánchez, Ganemos, Izquierda Unida apostaron por el caballo perdedor, en este caso, y que esa apuesta la estamos pagando todos los jerezanos. Con esto queremos decir que de esa manera, con el panorama político que tenemos ahora mismo montado en Jerez, va a ser imposible revertir la situación que nos han dejado todos los partidos anteriores. Tanto los gobiernos del Partido Popular como los gobiernos del Partido Socialista han dejado Jerez en una situación que todos somos conscientes y que es la que tenemos hoy en día, una situación de crisis absoluta, y va a ser muy complicado con esta situación de bloqueo poder revertirlo. Y para terminar, queremos decir que esto no es nada personal contra el gobierno municipal, por supuesto, pero sí creemos que el equipo que forman estos 7 concejales, que son realmente 6, es un equipo que no funciona y es un equipo a día de hoy incapaz de sacar a la situación en la que se encuentra. Bueno, pues diferentes versiones del descontento que han escuchado ustedes en boca de los representantes de Ganemos, Izquierda Unida, Partido Popular y Ciudadanos. Pero ¿qué piensa la calle? ¿Qué piensa el jerezano, la jerezana de a pie de lo que publicamos los medios, de lo que está cociéndose en la vida política municipal? Hemos querido sacar las cámaras a la calle para ver qué dicen ustedes con un micrófono delante, que siempre es muy importante. Vamos a verlo. Porque no hace bien cosas en condiciones, ¿no? ¿Y los políticos, el papel que están desempeñando ellos? Fatal, todo. ¿Qué te voy a hablar? No estamos muy de acuerdo, creo yo. ¿Por? La gestión económica y no sé, básicamente eso. Los políticos que no entiendan, porque como se pelean entre ellos y eso, pues yo no comprendo el plan de los políticos, porque es que se pelean entre ellos, ¿no? Todo va por lo mismo, por el dinero y por estar en un sitio harto para trincar. Y yo pago mis impuestos, pago todo, estoy al día, y mi calle está que da pena. Las lozas van levantadas, todo eso no es derecho. Jerez es bonito y Jerez está dejado en la mano de Dios. Por lo que parece están siendo un poco inútiles. ¿Y por qué crees que es así? No sé, no veo ninguna mejora en Jerez. Bueno, volveremos a escuchar a otros jerezanos dentro de otro ratito. Me voy a quedar con una frase y la voy a trasladar a los 4 partidos representantes aquí. Por cierto, Onda Jerez siempre cursa la invitación a todos los partidos políticos, eso que nos quede claro. Los políticos no hay quien los entienda. ¿Qué le podemos decir a ese ciudadano? Porque yo creo que es una sensación generalizada, no solamente por lo que pasa en Jerez, sino también por lo que está pasando en España, sin salirnos del tema. ¿Es posible que lleven razón este ciudadano? Pues yo pienso que sí. De eso, por eso está la plataforma Ganemos Jerez en política. Nosotros éramos unos ciudadanos que no estábamos de acuerdo con cómo estaban funcionando los políticos. Nos movilizamos en el 15M, nos dijeron que si algún día acudíamos a las instituciones, ya estamos aquí. Nosotros estamos de acuerdo con lo que están diciendo los ciudadanos. Es verdad que la política que se ha estado haciendo durante los últimos 30 años ha desencantado completamente a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo han llegado políticos a nuestro país con chaqueta de pana y hoy tienen un montón de dinero y están provocando a otros políticos para que le cuiden esa cantidad de dinero. Estamos hablando de ese voto que se está pidiendo de abstención para mantener al Partido Popular en el Estado español, que es una cuestión que tendremos que ver. ¿Quién lo pide? Pues lo pide el señor Felipe González, el señor Bono, el señor Ibarra, gente que actualmente tiene muchísimo dinero. Quieren que le cuiden esa fortuna que ya tienen y que no se acuerdan de cómo llegaron a la política. Este político que está aquí vive de su prejubilación después de haber estado 40 años cotizando en la empresa privada.
el currículum de nuestros compañeros, veremos cómo hay profesionales de la política. Entonces tienen que defender unos intereses que son los intereses de poder seguir viviendo de esto. Yo ya, mi camino está, estoy aquí nada más que haciendo un servicio al resto de los ciudadanos. El debate está abierto, pueden intervenir cuando quieran, ya no hay ningún turno de palabra. ¿Tienen ustedes algo que decir a lo que este ciudadano ha Sí, yo ha creo dicho que en el micrófono? las circunstancias evidentemente ahora mismo sociales pues hacen que haya una situación convulsa a nivel político, ¿no? Lo que pasa es que lo que tampoco podemos es engañar a la gente diciéndole que vamos a arreglarlo todo y después no se arregla nada, ¿no? Lo digo porque Manuel, en representación en este caso de Podemos, Ganemos, Jerez, viene a decir que ellos se han metido en política para arreglar las cosas. La realidad es que lo que han hecho en Jerez ha sido darle los votos a una persona que está demostrando que no es capaz de llevar a Jerez adelante y que lo único que ha hecho ha sido pararlo. ¿Por qué? Por esa obsesión de que hay que quitar el Partido Popular. Mire usted, el Partido Popular, como todo, tendrá su gente buena y su gente mala. Habrá sitios donde lo hagan bien y es el sitio donde lo hagan mal. Y lo que sí es cierto es que aquí en Jerez, con su... Bueno, evidentemente todo el mundo podrá pensar que se podían haber hecho las cosas mejor o peor, pero sí es cierto que en los últimos 4 años se había cogido una situación completamente de caos en el ayuntamiento. Las mujeres de a casa, que bueno, la ayuda a domicilio en aquel momento a casa llevaban 8 o 9 meses sin cobrar, no había dinero para pagar las nóminas, había una situación en los servicios que estaban totalmente deteriorados y con errores y con aciertos ha habido un proyecto durante 4 años que estabilizó la situación en el ayuntamiento. Entonces, si alguien se presenta en Jerez y dice que es que viene a cambiar las cosas y lo que hace es darle su voto a Mamen Sánchez para que lleve a la ciudad otra vez a la deriva, pues por mucho que le diga, y lo entiendo además, y tiene razón en determinados argumentos a nivel ideológico, puede tenerlo, pero evidentemente aquí lo que habéis hecho ha sido empeorar la situación. Es decir, la actitud que ha hecho o lo que ha adoptado, el voto que ha adoptado Podemos en Jerez, lo único que ha hecho ha sido romper con una inercia de un proyecto positivo que había en la ciudad, que además había tenido la mayoría de los ciudadanos con diferencia. Había tenido 10.000 votos más que el segundo partido, que es el Partido Socialista. Y por lo tanto, yo entendiendo, y además no tengo por qué criticarle a Manuel, que su vocación en la política sea hacer las cosas bien, creo que aquí en Jerez se han equivocado, simplemente por esa obsesión de querer quitar al Partido Popular, ¿no? Y ahora, a partir de eso, bueno, pues lo que no podemos es venderle a la gente cosas que no son, y a la gente hay que decirle la verdad. Lo digo también porque, por ejemplo, yo creo que el análisis que ha hecho Carlos ha sido correcto en relación a la incapacidad que se está demostrando ahora mismo en el ESO, pero yo pregunto, ¿qué alternativa tiene, por ejemplo, Ciudadanos? Es decir, Ciudadanos, ¿cómo quiere propiciar o bien un cambio de gobierno, una estabilidad en el gobierno? Lo digo porque hay momentos en los que hay que mojarse, ¿no? Y hay momentos en los que uno tiene que tomar la determinación. Es decir, ahora mismo la situación, no diría la ciudad, pero sí institucionalmente está completamente en un caos. A la vista está, es decir, los concejales peleados, se dice una cosa y al día siguiente la contraria, se están lanzando cortinas de humo para que sobre un engaño venga otro engaño después, pero la pregunta es, en lugar de estar todos hablando y diciendo lo mal que está, ¿vamos a hacer algo cada uno de nosotros de forma concreta o vamos a decir que esta señora no está capacitada? Yo ya he dicho lo que le estamos pidiendo. Deje usted la alcaldía y permita que entre el gobierno legítimo por la mayoría de los ciudadanos. A ver, lo que decía el ciudadano, podemos distinguir el nivel nacional y el nivel local. Veo como Antonio maneja ambos niveles y los entrecruza. Es normal que la ciudadanía pues, se encuentre totalmente a disgusto con la acción y con la labor de los políticos, si tenemos en cuenta que lo primero que hizo el señor Mariano Rajoy fue todo lo contrario a lo que había prometido en su programa electoral, ¿vale? Entonces, en este sentido, los dos grandes partidos, las dos patas del bipartidismo, las que han sostenido y sostienen el régimen del 78, que son los que han tenido la alternancia de gobierno, pues, y donde han tenido la oportunidad de gobierno, pues se han dedicado en muchas ocasiones, pues al fin y al cabo a esquilmar a la población. Es decir, esa corrupción tanto a nivel nacional como a nivel autonómico que nos toca muy directamente desde la Junta de Andalucía, pues evidentemente ha llevado a la ciudadanía
al desapego y a la desconfianza hacia la labor política. También es cierto que a veces la gente no tiene toda la información. No necesariamente el estar dedicado a la política supone que tenga que vivir de la política. Como bien ha dicho Manolo, él no vive, en mi caso particular, yo tampoco vivo de la política, trabajo en un partido político en tanto y en cuanto entiendo que es la manera de cambiar la situación que vive la sociedad, pero no tengo ninguna recompensa económica. Con respecto a el partido que tiene la legitimidad para gobernar en Jerez, como dice Antonio, el que sacó la mayoría, si hubiera sacado la mayoría estaría gobernando. Es obvio que fue la lista más votada, pero no fue el partido que sacó la mayoría absoluta. En este caso, la ciudadanía, tanto a nivel nacional como a nivel local, porque es un espejo, el nivel local y el nacional, tiene muy repartido su voto. Y el mensaje que lanzan es que entienden que los partidos, valga la redundancia, se tienen que entender para llevar este país y esta ciudad hacia adelante. En este sentido, como digo, a la hora de tomar nuestra decisión, el año pasado, en el proceso de investidura, pues tuvimos que valorar entre un mal mayor y un mal menor. En este sentido, lo que teníamos muy claro era que el partido que había privatizado el agua, que con ello estaba haciendo que las facturas se estuvieran incrementando, que el beneficio se lo estuviera llevando una empresa privada, el partido que despidió a más de 260 trabajadores en un ERE, entendíamos que no podía seguir gobernando esta ciudad. Y en ese sentido apostamos por un gobierno, en este caso el Partido Socialista, en el que preveíamos que esa falta de números de concejales les llevaría a ejercer una política totalmente apoyada y respaldada por sus socios. No ha sido esta la situación que se ha dado. Alternativas hay. ¿Cuál es? La alternativa, la que desde Izquierda Unida defendemos, como bien decía Carlos antes, que soy veía, es que nosotros entendemos que las tres patas, en este caso los tres elementos implicados, Ganemos, Izquierda Unida y Partido Socialista, nos tenemos que entender, estamos abocados al entendimiento si nos queremos que vuelva a ir un gobierno del PP. Entonces, en ese sentido, nos tendremos que sentar y las horas que hagan falta, los días que hagan falta, pero tenemos que llegar a un acuerdo del que salga un gobierno fuerte. Está claro que el que está ahora mismo ha perdido esa fuerza, ha perdido el apoyo, ha perdido la credibilidad por parte de sus socios y entendemos que nos tenemos que sentar las tres partes, nos tenemos que poner de acuerdo y sacar un gobierno fuerte que realmente trabaje por el beneficio de esta ciudad. Carlos Pérez. Por retomar un poco la pregunta del ciudadano, ¿no? Que decía, bueno, la respuesta que decía que los políticos no hay quien los entienda. Realmente es cierto, porque la situación que tenemos ahora mismo, y en eso estamos todos de acuerdo, es una situación para salir corriendo, ¿no? Que ninguno vamos a salir corriendo. Y pongo un ejemplo. El tema del presupuesto, ¿no? Y voy a enumerar aquí algunos engaños que ha perpetrado el gobierno socialista con sus socios de investidura. El tema del presupuesto. Estamos trabajando con un presupuesto del Partido Popular y llevamos 16 meses desde que Mamen Sánchez se sentó en el sillón de alcaldesa. Estamos hablando de que estamos 16 meses trabajando con un presupuesto del Partido Popular que está prorrogado desde el año 2014. El tema de las ordenanzas, que ahora están bloqueando también, que ha habido un bloqueo, como ha salido en prensa, ha habido un bloqueo de ordenanzas. También muy gracioso porque decía la señora Álvarez, Laura Álvarez, que fuéramos un poco responsables porque no se iban a subir los impuestos a los ciudadanos, pero que iban a aumentar los ingresos en 2,5 millones de euros a las empresas. Entonces le preguntamos si es que las empresas y los empresarios, si es que no son ciudadanos, o esos 2,5 millones de euros, ¿de dónde van a salir? ¿No? Porque cuando se aumentan los impuestos, le afecta siempre al ciudadano, sea empresario, sea trabajador, sea gran empresa o sea microempresa. Un tema muy interesante, el tema de la negociación sindical. Estamos en un punto ahora mismo en Jerez de una negociación sindical que está paralizada absolutamente. Y también le quiero preguntar a los partidos que apoyan a Mamen Sánchez qué pasaría si esto lo hubiera hecho otro partido. Estamos hablando de que la mayoría representada de los sindicatos no se sienta ni siquiera a la mesa con el Partido Socialista, porque es que no se pueden ni ver. Un Partido Socialista que ha derogado el artículo 27.1 del convenio para poder pagar más horas extras a los jefes, digamos, esos jefes que se han modificado la RPT para colocar a jefes y colocar directores. Quiero preguntarle qué opinan sus socios de investidura, porque eso realmente, tal y como comentan CESIF, el SIF y CGT, es una vergüenza que está pasando aquí en nuestra ciudad. Y por último, el plan de ajuste. Ese plan de ajuste en el que nosotros nos abstuvimos en el mes de abril, que salió adelante con el apoyo tácito y el apoyo expreso de Ganemos. A día de hoy, 6 meses después, no sabemos absolutamente nada, no se está aplicando y desde luego nos fiamos muy poco de que se pueda llevar a cabo, ni siquiera en una pequeña parte. Y por último, retomando la pregunta que nos hacía Antonio acerca de qué pensamos hacer, como bien saben, nosotros somos 2 concejales de 27, seguro que subiremos mucho más para las siguientes elecciones, pero lo que sí decimos es que llegado a una hipotética, un nuevo proceso de investidura, llegado a una dimisión de Mamen Sánchez y de su equipo de gobierno, nosotros lo que vamos a hacer es lo que hicimos en la anterior, votar de nuevo por nuestro proyecto.
Es decir, Ciudadanos votará de nuevo por el proyecto de Ciudadanos. No vamos a votar ni por el Partido Popular, ni por el PSOE, ni por Ganemos. Así que esa es nuestra respuesta. Es decir, simplemente le toca a Manuel, no sé si podemos cambiar el orden de... Como yo también. Bueno, venga, pues entonces, Manuel ahora. y Antonio. En línea de eso. Nosotros no nos arrepentimos de aquel acto de investidura en el que hicimos. Lo que pensamos es que los acontecimientos ha hecho que alguien que tenía 7 votos pensara que tenía mayoría absoluta. Es decir, y en esto a lo mejor no culpamos a todos los miembros del PSOE. Es decir, fundamentalmente a Mame, que ha empezado a tomar una serie de decisiones, ella ha tomado una serie de decisiones que nos ha hecho que nosotros tengamos que bajarnos de esa decisión. Nosotros no hemos bloqueado nada, actualmente no hemos bloqueado nada. Lo único que pasa es que nos hicimos lo mismo que han hecho el resto de los partidos cuando fuimos a aquella modificación de las ordenanzas, abstenernos al tema de urgencia. Nosotros no hemos bloqueado, nos hemos abstenido a que se pudiera hacer un pleno extraordinario. Lo que pasa es que ha sorprendido a todo el mundo, pero nosotros estamos porque nosotros sí defendemos que en este país la gente tenga que pagar impuestos, porque de esos impuestos saldrán los servicios. Pero ¿de qué uso se le va a dar a ese dinero? Es del que estamos dudando, porque actualmente nos estamos dando cuenta que esta mujer no está gestionando bien las cosas. Entonces estamos intentando situar las cosas. Nosotros estamos de acuerdo que tendremos que volver a sentarnos las partes y a intentar desbloquear esta situación. Nosotros nos debemos a nuestras asambleas, que son públicas y abiertas, que la gente puede permanentemente, por nuestra transparencia, saber quién vota a favor y quién vota en contra. Pero una de las cosas que sí le digo a Carlos es que no nos ponemos de perfil en ningún momento. Nos podemos reconocer que nos hemos equivocado en el plan de ajuste, podemos reconocer cierto tipo de cosas, pero no nos ponemos de perfil esperando que el zaparrón le caiga al resto a ver si yo salgo inmune. Y no somos inmunes, nos ponemos de perfil. Y estoy diciéndolo muy clarísimamente, en todo Ciudadanos se ha puesto de perfil en esta ciudad. Antonio. Sí, una cosa que decía Manuel, que yo corroboro lo del tema del bloqueo el otro día que ha salido aquí de la Comisión de Economía. Al menos por parte del Partido Popular, y entiendo que por parte de ellos tampoco, no hubo ninguna intención de bloquear nada. Hubo un autobloqueo del propio Partido Socialista, porque si en lugar de haber hecho la convocatoria de forma urgente, la hubiese hecho una convocatoria normal como la que han hecho ahora, aunque nos hubiésemos abstenido todos, simple y llanamente hubiese salido, y aunque hubiese sido una calificación negativa, se hubiese podido incluir en el orden del día. El problema es que fueron a una comisión por urgencia sin haberlo hablado con nadie. Y todo el mundo se abstuvo. Es decir, si hubiésemos querido bloquear, hubiésemos votado en contra. Y no se votó en contra, simplemente que es que demostraron la insuficiencia numérica, pero también la insuficiencia política de llevar una cosa por urgencia sin haber hablado por lo menos con alguien, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Después hemos entrado ya en materia, no sé si era el momento o no. Carlos ha planteado algunos temas, yo creo que algunos interesantes, pero si nos centramos ahora mismo en lo que es el inicio del curso político, yo creo que hay algo que hay que destacar sobremanera, ¿no? Y es el tema de no solo que no hay presupuesto. Yo quisiera recordar lo que se le criticó al Partido Popular porque llevaba un retraso de 3 meses a la hora de presentar las cuentas. Un retraso de 3 meses que era consecuencia de un acuerdo que se tenía que firmar con el Gobierno de España para el plan de fondo de ordenación. Lo que se criticó, en este caso también por Izquierda Unida y Ganemos o Podemos, los fondos de ordenación del Gobierno de España. Creo que han sido 5 fondos de ordenación, 5 veces desde que está gobernando el Partido Socialista con el apoyo de Podemos e Izquierda Unida, que hemos ido al Gobierno de España a pedirle dinero. No sé si más incluso que todas las veces que hemos ido antes, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que una cosa es lo que se dice a la gente y otra es lo que se hace después. Pero hay una cosa que destaca sobremanera y es la subida de impuestos. Carlos lo ha comentado solo para el IAE. Nosotros en un momento determinado, el IAE es verdad que es un impuesto que pagan las empresas que tienen una facturación de más de 1 millón de euros, con lo cual es verdad que a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, no le afecta. Lógico tampoco la reforma que se ha hecho, poner el IAE más alto de España, lo máximo que permite la ley, si estamos intentando atraer empresas a una de las ciudades que tiene un más alto índice de desempleo. Pero es que no solo eso, es que se ha quitado la bonificación de las plusvalías. Y eso dirán, ¿qué es lo que es las plusvalías? Mire usted, se ha quitado la bonificación que hay ahora mismo para cuando una familia con un piso que tenga menos de 80.000 euros de valor catastral, un piso normal y corriente que pueda haber en cualquier sitio de Jerez, que se muera y tenga que dárselo a sus hijos porque es su vivienda habitual, antes tenía una bonificación del
perdón, del 95%. Eso se quita en las ordenanzas fiscales. Pero es que se quita la bonificación a los autónomos de un 15 o un 16%, se sube al 80% de lo que es el vado de los vehículos vinculados a actividades económicas. Pero es que las actividades de interés que antes pedían una licencia de interés social, de interés cultural, de interés por creación de empleo, que antes tenían bonificada la licencia de obra al 95%, en esas ordenanzas que lleva el Partido Socialista también se quita. Es decir, suben el IBI, suben el IAE, suben el impuesto de obra, y suben también el tema del vado precisamente en cosas que están con actividades económicas. ¿Y quieren que nosotros apoyemos eso? Yo creo que eso es importante y ha caracterizado lo que es el inicio del curso político, y ya termino. Simplemente decirle a Carlos, yo te entiendo, es coherente, es razonable lo que estás planteando, pero las palabras huecas no valen para nada. Es decir, si ante una situación lo que vamos a hacer es hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, es decir, ponernos de canto, y ahí le doy la razón a Manuel en ese aspecto, entonces no estamos tomando decisiones en la ciudad. La pregunta es, nosotros lo estamos diciendo claro, el PP está dispuesto a entrar en el gobierno de la ciudad de Jerez como lista más votada si se dan las condiciones para que pueda entrar. ¿Qué van a hacer el resto de grupos políticos para volver a la normalidad esa situación? ¿O vamos a seguir tal como estamos? Por responsabilidad. Brevemente, y tomo la palabra. Nosotros lo que vamos a hacer es votar por nuestro proyecto. Es que nosotros a día de hoy tiene que quedar claro que no confiamos ni en el proyecto del Partido Popular, ni en el proyecto de Izquierda Unida, ni en el proyecto de Ganemos Podemos, mucho menos en el proyecto del PSOE. Entonces nosotros, llegada una hipotética, una repetición de investidura, nosotros votaríamos por nuestra opción, que desde nuestro punto de vista es la mejor. Y quiero decir una cosa, le quiero comentar a Antonio, que parece mentira que haya gobierno aquí, está diciendo que es falso que la subida del impuesto a actividades económicas no le afecta a la pequeña y mediana empresa, cuando la propia definición de microempresa dice que son las que facturan menos de 2 millones de euros y tienen menos de 10 empleados, con lo cual hay microempresas afectadas en Jerez que se les va a subir el impuesto a actividades económicas. Está muy bonito decir que son las grandes empresas. Tiene razón, pero que el pescadero de la plaza, el carpintero de La Plata y el electricista, de hecho, no factura 1 millón de euros, lo que estamos diciendo. Tú sabes igual que yo que hay empresas con 8, 9, 7 empleados que son una gran empresa. Pero que yo estoy de acuerdo contigo. Entonces estamos de acuerdo. Carlos, que estoy de acuerdo contigo, pero que no hagas demagogia, porque el pescadero de La Plaza no factura 1 millón de euros. Pero me refiero que quede claro que no son empresas del IBEX 35, son empresas en Jerez que con 5 empleados, empresas con 5 empleados, se les va a subir el impuesto a actividades económicas. Y además es bastante llamativo que bloquearan esa ordenanza cuando en la propia ideología de Ganemos, por ejemplo, viene esa subida de impuestos a las empresas y bloquean las ordenanzas. Tomo yo la palabra, si les parece. A la pregunta que ha hecho Antonio Saldaña, yo sumo otra. En esta mesa he escuchado por parte del representante de Ganemos la voluntad de sentarse a negociar, a hablar, a consensuar. Izquierda Unida, a través de sendos comunicados, se ha mostrado un poco, perdónenme la expresión, radical, pidiendo la cabeza de la alcaldesa. Estamos ante un momento en el que las aguas bravas pueden volver a la calma, o verdaderamente estamos ante un punto de inflexión, ante un antes y un después. Después de esta situación va a quedar otra configuración de gobierno local en Jerez. Nosotros entendemos que Mamen Sánchez, así se lo dijimos ayer en la última reunión que tuvimos con el equipo de gobierno, se tiene que ir. Pero usted también pide la dimisión, sumándose a lo que ha hecho ya Izquierda Unida, claramente. Izquierda Unida ha pedido la dimisión del gobierno y nosotros pedimos la dimisión de Mamen Sánchez. Es decir, ¿por qué? Porque hay ciertos miembros del Partido Socialista Obrero Español con el que hemos tenido buen flujo de información, hemos trabajado, esos presupuestos que están preparados y guardados en la cartera, que no se han ejecutado, lo hemos trabajado conjuntamente con ellos. Luego, ustedes contemplan, y perdón, la sustitución por otro miembro del Partido Socialista al frente de la alcaldía del gobierno. Posiblemente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no tomamos decisiones muy personales, tomamos decisiones en asamblea, y es un debate que se ha abierto y con nuestro equipo ya está trabajando para hacer una asamblea abierta, que los ciudadanos nos digan qué camino tenemos que tomar, cuál es el camino que vamos a tomar. Eso está ahí. Y una cosa que sí quiero recordarle a mis dos compañeros es que no me insultan cuando me digan Podemos, a mí me insultará cuando me digan Partido Popular o Ciudadanos. Por supuesto.
Vale. Izquierda Unida, más directamente, sí, por además, alusiones. Y además los turnos, porque estos saltos al final hay quien pierde turno, con lo cual más vale que llevemos el intentaremos moderar de tal manera que intervengan todos. Vamos por parte. Con respecto al Partido Popular, como Antonio se postula como una fuerza alternativa para gobernar en Jerez, Antonio, tendré que ganar la siguiente. Mientras dependa de los concejales de Izquierda Unida, ten claro que haremos todo lo posible para que el PP, en este caso, no vuelva a gobernar en Jerez. Por otro lado, con respecto a la posición de Ganemos, es cierto lo que dice Manolo y nosotros vemos que sí tiene cierta relevancia esa pequeña diferencia. Ellos piden lo que es la dimisión de Mamen, nosotros entendemos que la Junta de Gobierno es un órgano colegiado y que la responsabilidad no es solo de Mamen Sánchez, sino que es de todo el equipo de gobierno. Y sobre todo lo quiero dejar bien claro aquí, para que no haya ninguna suspicacia, por eso nosotros hemos tomado esa decisión de solicitar la dimisión en bloque. Hay muchos rumores sobre las fracturas que hay internas dentro del Partido Socialista, dentro del propio tipo de gobierno, y desde Izquierda Unida no queremos tomar parte de ese juego, por eso no decidimos si uno u otro, entendemos que debe ser el equipo al completo y la alternativa, como dije antes, pasa porque nos volvamos a sentar y veamos y barajemos las distintas opciones que no necesariamente tienen que pasar por un nuevo alcalde del Partido Socialista, no necesariamente. ¿Y por qué otras opciones podrían pasar? Bueno, estaríamos pendientes de esa negociación, pero tanto Ganemos como Izquierda Unida, que sumamos 7 concejales, estaríamos en equilibrio, en este caso con respecto al PSOE, y así como le dimos la posibilidad de que ellos gobernaran, no sé, podría darse el caso de que la alcaldía recayera, en este caso, no sobre un político del PSOE, sino una persona de Ganemos, por ejemplo. Serían alternativas, digo, que dependerán luego de la voluntad de los partidos, de la voluntad de las bases de esos partidos y de cómo se llegue a ese estado de negociación. Pero que entendemos que lo sensato es reconocer la situación que hay, es decir, el esconder la cabeza como ha pasado hoy, es decir, esa ausencia del Partido Socialista, ese esconder la cabeza que ya ha practicado en el caso del ERE, ha practicado en algún otro caso, no lleva a ninguna parte, porque la realidad pura y dura te va a llegar y te la va a encontrar de frente. Entonces entendemos que reconocer que la fórmula no está funcionando, no ha funcionado, entendemos que es el primer paso que hay que dar para poder llegar a un acuerdo y, como dije antes, crear un gobierno realmente fuerte, un gobierno que pueda liderar lo que son los 3 años apenas que quedan de legislatura. Representante del PP, Antonio Saldaña. Bueno, yo la verdad es que me estoy quedando un poco pasmado, ¿no?, con lo que estoy escuchando, no por nada, ¿no?, sino porque esto más que no parece que estemos hablando de la ciudad de Jerez, sino parece que lo que estamos hablando es de una partida de cartas o de una partida de un juego, de algo en el que uno hace una alianza con uno, con otro y demás, ¿no? Me está pareciendo incluso ya hasta coherente la postura de Ciudadanos, después de lo que he escuchado, fíjense, o sea, me está pareciendo hasta coherente, aunque sea no mojarse por el futuro de la ciudad, ¿no? Mire, lo primero, nosotros, yo no sé, Carlos, yo por lo menos nuestra intención no es, cuando decimos Ganemos Podemos, no es insultar, ni mucho menos, es simplemente llamarle a las cosas por su nombre. Es decir, los que están defendiendo las políticas que están defendiendo a nivel España son los de Podemos y la gente lo está viendo y está viendo exactamente qué es lo que defienden. Bueno, no, pero un momento, Podemos, Domingo. Antonio, bueno, peor todavía, Unidos Podemos. Es que es curioso porque Izquierda Unida tiene la capacidad de unirse a los que después le sale el tiro por la culata. Te digo esto porque antes Domingo hablaba de la corrupción en Andalucía y hay que recordarle que cuando el PP ganó en Andalucía las elecciones, el PSOE gobernó, el PSOE corrupto de Andalucía gobernó porque Izquierda Unida le dio el gobierno. Pero la realidad es que aquí lo que hemos visto ha sido, por lo que ha dicho Manuel, el representante de Ganemos Podemos, está visualizando lo que es la fractura interna del Partido Socialista. Es decir, lo que están diciendo es que Mamen se vaya, pero que hay otra gente que está dispuesta a moverle la silla. O sea, el mercadeo interno que ahora mismo tiene el grupo del Partido Socialista es lo que está dispuesto a canalizar, en este caso, la opción de Ganemos Podemos. Pero más curioso todavía es el mercadeo generalizado que se está plantando aquí por Izquierda Unida. Es decir, es como has sido tú y no lo has hecho bien, ahora déjame que me pongo yo y entonces hacemos un gobierno de coalición. Que a lo mejor hubiese tenido cierta lógica al principio, pero hay una cosa, Domingo, que sí te digo. Yo no sé si el Partido Popular ganará las elecciones, no las ganará, no lo sé. Evidentemente eso solo lo saben los jerezanos. Pero sí te voy a decir una cosa. Ponerte en contra rotundamente, como está diciendo Izquierda Unida que se va a poner, de un gobierno que ha sido el mayoritariamente apoyado por los jerezanos, en este caso Partido Popular, no es ponerte enfrente del Partido Popular, es ponerte enfrente de una gran mayoría de Jerez. Lo digo para que seamos también sensatos con lo que estamos haciendo, y lo digo porque, por ejemplo, Izquierda Unida con el Partido Popular
pues tiene acuerdo en otros sitios. O sea, sí, en Castellar, por ejemplo, hay un alcalde de Izquierda Unida apoyado por el Partido Popular, por decirte algo. ¿Por qué? Pues porque se ha considerado que es sensato. O en la propia Chipiona, que ahora mismo hay una situación difícil, Izquierda Unida ha permitido que gobernara la lista más votada sin llegar a un acuerdo, en este caso, con el Partido Socialista. Me parece más sensato esa serie de actitudes, teniendo en cuenta lo que refleja el pueblo, que oponerse por decreto a que tenga que ser una opción determinada por unas siglas determinadas cuando la gente en la calle considera que se han hecho bien las cosas. Evidentemente no todo el mundo, ¿vale? Evidentemente no. Sí, pero que es que los hechos en la ciudad ya no es solo el problema que ha podido haber con el gran engaño que ha tenido el PSOE secundado por vosotros con el tema del ERE. No, es que en la ciudad interesan muchas otras cosas. Interesa cómo funcionan los autobuses, interesa las calles, interesa la creación de empleo. No es el ayuntamiento nada más. Y ya termino de verdad. Yo os pediría, ya que tenéis este contacto con Mamen Sánchez y con el Partido Socialista, y que vosotros mismos hicierais una reflexión. Lo que hicisteis hace 15 meses, ¿todo para esto? ¿Todo para lo que está ocurriendo ahora mismo en Jerez? Sí, porque yo podría entender que si ustedes se ponen de acuerdo y quitan al gobierno, a la lista más votada del Partido Popular, y realmente en la ciudad se ve un cambio, un revulsivo y demás, pues mire usted, pues estos señores han tomado una decisión política y hay que reconocerle que han sido valientes, incluso en contra de la opinión mayoritaria de los ciudadanos, pero se ha demostrado. ¿Pero todo para esto? ¿Sí, todo lo que se ha hecho es para lo que está ocurriendo? Adelante, Carlos. Sí, bueno, quiero retomar las palabras de los representantes de Ganemos Podemos, que desde luego no lo decimos en términos despectivos, sino que es justo llamar a las cosas por su nombre, y también del compañero de Izquierda Unida. Dicen que tienen que volver a sentarse, a hacer asamblea en círculo. Mire, yo no sé si se van a sentar en sillas, en el suelo, pero mientras se ponen de acuerdo y se sientan en asamblea, ¿los demás qué hacemos? Porque es que eso es interesante. Es que han dicho en varias ocasiones que vamos por 16 meses de legislatura, vamos por la mitad de la legislatura. Están diciendo los representantes de Izquierda Unida y de Ganemos que todavía tienen que sentarse a hablarlo. ¿Y los demás qué hacemos mientras? Porque la situación de la ciudad no es para sentarse a debatir ahora qué pasa, ¿no? Hay pendientes muchas cosas. Hay que reglamentar las productividades. Se nos van los millones de euros entre las manos, y esto lo conocemos porque además el Partido Popular es especialista, porque llegamos a unas cotas excepcionales de pago de productividades sin reglamentar en el año 2014. ¿Qué pasa con la inspección fiscal que se quería hacer también, que prometió el Partido Socialista, para aumentar el impuesto a actividades económicas a través de la lucha contra el fraude fiscal? ¿Qué pasa con los servicios que presta el ayuntamiento que a veces no se cobran? ¿Qué pasa con la revisión de competencias del ayuntamiento? ¿Vamos a ver realmente a qué se tiene que dedicar el ayuntamiento y nos vamos a ajustar a eso? Porque es que hay muchas cosas que hacer. O el tema de la RPT, ¿no? ¿Vamos a hacer una RPT definitiva o nos vamos a quedar en la RPT que ha hecho el Partido Socialista, que es para sus amigos, los directores y los jefes? Señores de Izquierda Unida y de Ganemos, no es tiempo de asamblea, no es tiempo de círculo y no es tiempo de sentarse. Es tiempo de decir qué van a hacer y de proponer una alternativa. No solamente hablan los representantes políticos en este programa, la voz de la calle es lo suficientemente elocuente para sacar conclusiones. Segunda tanda de encuestas en la calle. La ciudad está un poquito dejada, porque está dejada, por esta alcaldesa, por quien sea, está un poquillo dejada, porque hay que ver las calles que tenemos, las aceras que tenemos, lo mal que está y no la repara, y lo demás está todo bien, vamos. Yo la veo mal, yo la veo muy mal, porque hay muchos problemas, muchas cosas. ¿Cómo? ¿Me entiendes? Es que no sé explicarte, pero no está bien todo. Y políticamente en Jerez de la Frontera tampoco lo veo yo muy claro, ¿eh? Tampoco está muy clara la cosa, y los líos que tienen siempre no hay claridad ninguna. Somos nosotros los que pagamos, porque yo estoy harta de pagar impuestos. Pagar y no se ve nada, porque si te pagaran los impuestos y tú lo vieras, por ejemplo, pero vamos, es mi opinión. Bueno, pues concluyendo, a grosso modo, existe ese distanciamiento entre esos temas que a ustedes les preocupa y que por supuesto como gestores que son tienen que hablar, y lo que a los ciudadanos les afecta, a los ciudadanos les duele, a los ciudadanos les preocupa: sus aceras, sus árboles podados, sus servicios, en definitiva. Yo creo que ha quedado suficientemente manifiesta la opinión de Jerez, no hemos cortado ni añadido ninguna contestación, esto es lo que ha hablado Jerez y lo que nosotros hemos puesto. Yo les pregunto, ¿están abocados los socios de investidura a entenderse para seguir manteniendo un gobierno de izquierda? ¿Están ustedes obligados a entenderse o no?
Esta es una pregunta directa que le hago en primer lugar a Manuel y en segundo caso a... Yo creo que estamos obligados a entendernos, pero no solamente los socios de gobierno, sino todos los 27 concejales estamos obligados a entendernos. Esta ciudad está embargada por el Ministerio de Hacienda, tiene 1.000 millones de deuda. Es decir, se compra y se vende a bombo y platillo una flota de autobuses que venían con 20 años desde Madrid. Se ha hecho una política asistencialista sin control, donde mucha gente hoy hemos observado cómo la gente de Movijeza en el 70% no estaban pagando las viviendas por necesidades o por otras razones. Es decir, ha sido 4 años de un desgobierno brutal donde se ha hecho una política completamente asistencialista para quitar a la gente de la calle y que lo que ha hecho es que los ciudadanos hoy no nos estén. Nosotros estamos obligados y estamos obligándonos. Nosotros como plataforma ciudadana nos estamos obligando a participar de la política activa de esta ciudad y a mover las cosas, pero no podemos perder el norte. Es decir, hay partidos que se sientan a criticar lo que hace el contrario. Y muchas veces yo creo que la reflexión es analizar qué es lo que hemos hecho mal para poder mejorar. Y ese debate no se está dando. Nosotros ahora mismo tenemos una cuestión que es fundamental y es que alguien con quien llegamos a un acuerdo de investidura parece ser que le ha dado un yuyu y se ha puesto a legislar sola. Y ese no es el tema es que tenemos que legislar los 27 concejales y llegar a acuerdo y consensuar. Vale, antes de entrar en tu pregunta directamente, quiero dejar claro que es que Antonio pone en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo he dicho que mientras dependa de Izquierda Unida, el PP no va a gobernar esta ciudad. No he dado los motivos, ¿vale? Los motivos no son una oposición a una sigla, son hechos, los hechos que se derivan del gobierno, de los 4 años de gobierno que tuvimos antes del Partido Popular, donde se vendió el agua, donde se despidió a los trabajadores del ERE, donde el desempleo cada vez iba más en esta ciudad. Por tanto, en base a hechos, es cierto que en otras poblaciones, en función de cómo son las propias asambleas locales de esas poblaciones, puede darse casos en el que haya apoyos de Izquierda Unida al PP o viceversa o al PSOE en función de lo que cada asamblea local entiende que es lo mejor para los intereses de su pueblo. Por tanto, digo, no nos oponemos frontalmente a una sigla, sino a los hechos que el gobierno de esa sigla han tenido en esta ciudad. Y en el caso de Ciudadanos, pues lo mismo, es decir, la demagogia pura y dura. Cuando hablamos de sentarnos y de reunirnos para hablar, es de sentarse los representantes del partido, los representantes políticos, ¿vale? No estamos hablando de las asambleas y demás. Esos son otros cauces que tienen los propios partidos. Y sinceramente, no todo ha sido malo por parte del gobierno del Partido Socialista. Es cierto que han aumentado la presión con solo 7 concejales, es cierto que han tomado medidas impopulares y digo, han sido valientes en muchas cosas, pero realmente entendemos que la valoración global es insuficiente y por eso entendemos que debe haber cierto cambio. Y creo que en el caso de Ciudadanos realmente el gobierno socialista le ha hecho un favor, porque a mí me hubiera gustado ver a Ciudadanos votando a favor de la entrada de los despedidos del ERE. Me hubiera gustado verlos votando a favor en ese pleno. Me hubiera gustado. Así que creo que se lo deben de agradecer porque realmente esa negativa a llevar a cabo las transaccionales realmente les ha hecho un favor. ¿Qué estamos abocados a entendernos? Pues de manual, evidentemente estamos abocados a entendernos y como he dicho y he venido repitiendo en este debate, es de obligado cumplimiento. Nos tendremos que sentar, tendremos que llegar a un acuerdo, pero es obvio que la fuerza y la suma de los tres, porque así lo que hizo el pueblo de Jerez con sus votos, son los que tienen que liderar y los que deben de llevar a cabo el gobierno de esta ciudad. Estamos a 5 minutos de terminar este espacio televisivo. Me gustaría que fueran concluyendo Antonio Saldaña y Carlos Pérez y vamos terminando. Bueno, yo lo único que quiero decir es que aquel que se opone, como en este caso pues Izquierda Unida, y entiendo que Ganemos también pues tiene esas ataduras, frontalmente una sigla no es bueno para la ciudad. Y te lo voy a explicar, Domingo. Tú pones caso concreto, pero yo te pregunto, ¿estás en contra de que el gobierno, por ejemplo, del PP en Jerez en los 2 últimos años haya pagado en tiempo y forma todas las ayudas sociales, cosa que ahora no se está haciendo con vuestro gobierno de izquierda? ¿Estás de acuerdo en que no se haya producido ni un único desahucio en viviendas públicas cuando estaba el gobierno del Partido Popular y que ahora se esté amenazando a la gente para que se vaya precisamente un gobierno teóricamente de izquierda? ¿Estás de acuerdo en que la ayuda a domicilio en Jerez no cobraba en 9 meses y el Partido Popular estabilizó la situación?
¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo? No, termino. ¿Estás de acuerdo en que la limpieza de los colegios se fue la empresa y estaba en una situación de caos donde no cobraba y el PP consiguió estabilizar la situación? ¿Estás de acuerdo en que los autobuses no funcionaban y había huelga y se municipalizó en este caso un servicio obligatorio según la ley de base del régimen local y los autobuses funcionan a pesar de que no está la calidad que nos gustaría a todos? ¿Estás de acuerdo en que había un circuito en quiebra y se hizo la gestión pública del circuito? ¿Estás de acuerdo en que la estabilidad de las nóminas se consiguió? Hombre, es que si nos ponemos con hechos concretos, está claro que en estos 4 años habrá cosas malas, seguramente, pero el balance claramente para la ciudad es mucho más positivo. Ahora hay que mirar a futuro. Yo creo que este gobierno que ahora mismo está es un gobierno que está ya amortizado, es un gobierno que partió de un engaño y que evidentemente pues ya ha aflorado, y que lo más sensato, lo más razonable y lo más coherente es que se reconozca ese error que ha tenido y se dé paso a una opción probada, una opción que además ha estado desarrollando un importante proyecto en la ciudad de Jerez como ha sido el gobierno del Partido Popular. Seguramente se podrían haber hecho las cosas mejor, seguramente, pero a día de hoy, en estos últimos años, quien ha demostrado ha sido María José García Pelayo y el gobierno del Partido Popular, que es el que está capacitado para llevar esta ciudad adelante, que había un proyecto con esperanza, con futuro, a pesar de las circunstancias, y que sin ninguna duda pondremos a Jerez lo más alto porque Jerez se lo merece y los jerezanos así también se lo merecen. Carlos. Ante la pregunta, ¿están obligados a entenderse? Yo creo que ellos son también conscientes, ¿no? Por supuesto, están obligados a entenderse porque realmente esta broma de mal gusto que va para los 16 meses nos está costando mucho dinero a todos los jerezanos. Y además les diré una cosa, son 14, el tripartito este que se ha formado ahora son 14, tienen mayoría. Si quiere que gobiernen los 14, pero tenemos que ver cómo lo van a hacer, ¿no? Es que están diciendo que estamos de lado están estas fuerzas que apoyan a Manuel Sánchez porque ni la apoyan ni no la apoyan, es que realmente no sabemos qué es lo que está pasando aquí. Ellos son 14, tienen mayoría, pues adelante, que se pongan a gobernar y ya veremos nosotros cómo funciona. Por parte de Ciudadanos seguiremos haciendo lo que hemos estado haciendo ahora, que es visitar colectivos, estar con la gente y presentar iniciativas pleno a pleno. Bueno, pues señores, en la tele el tiempo pasa muy pronto, ha sido verdaderamente un placer tenerles aquí esta noche. Carlos Pérez, Ciudadanos, Antonio Saldaña, Domingo, que se me olvida el apellido, Pedro García, de Izquierda Unida, y Manuel también Fernández de Ganemos. Es complicado en un momento como este establecer conclusiones. Nos hubiera gustado que estuvieran los 5 partidos con representación en el pleno del ayuntamiento, pero bueno, al fin y al cabo ustedes sí sacan, tanto como han dicho los ciudadanos como las conclusiones que sacan ustedes en su casa, valoraciones de lo que piensan los principales partidos aquí representados sobre la situación actual de Jerez, que seguiremos analizando otras semanas en este debate que hemos comenzado esta temporada todos los miércoles a esta hora aquí en Onda Jerez. Por mi parte ha sido todo. Agradecerle de nuevo la presencia a estos 4 partidos aquí en este plató, en estos estudios, y a ustedes les espero aquí dentro de 7 días. Que pasen una muy buena semana.